Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas en un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estoy aquí en los estudios de Radio UNIAC y nuevamente me acompaña mi productora estrella, Fernanda Castells. Hola a todos y todas. Muchas gracias por recibirme acá de nuevo. No se van a librar de mí. Al menos hasta esta semana. Al menos por esta semana. Sí. De aquí, sí. Pero para mí es un gusto que estés acompañándome. Sí, aquí las chicas tomándonos el poder. Se pasa bien. Sí, se pasa bien, disfrutamos mucho. Sí, tenemos que decir igual que esta es nuestra oficina prácticamente. Nosotras compartimos oficina. Ah, sí, esta es la oficina de comunicación. Es un datito, sí. Datito trivia de Cineteca. Del equipo de Cineteca. Hoy, sí. Fer, y hoy día tenemos un capitulazo. Porque vamos a tener dos invitados que nos van a hablar acerca de los estrenos chilenos de este mes. Muy bien. Sí. Hoy, y en realidad, la verdad, no, podemos mencionar algunos de los estrenos que tenemos. Ay, que están muy buenos. A ver, dale. A ver, mira, voy a partir mencionando que tenemos ya El Claro, que ya va por su segunda función. Súper. Si no han visto El Claro, que es una película que mezcla el duelo con la realidad virtual, y que nosotros ya entrevistamos a Mayra Carrasco, la directora de esta película. ¿Cierto? Sí. Y estuvo acá porque la película fue parte de la programación de FEMCINE. De FEMCINE, que fue en mayo, ¿puede ser? Sí, en mayo de este año. Así que si quieren conocer más acerca de la película El Claro y cómo se hizo, pueden ir a buscar en los capítulos de Efecto Cineteca, donde hablamos con Mayra Carrasco. También tenemos el estreno de Na Inarere. Inarere. ¿Cómo se pronunciará? Porque es Rapa Nui esto. Pero la película se llama Los Hijos, es de... Claro, es como, perdón, es como otro carácter, no es como una N. No es una N, es un carácter diferente. Entonces, tengo la duda ahí. Quien me quiera corregir, lo aceptaré. Bienvenido. Bienvenido sea. Es película de Leonardo Paccarati y que nos lleva también a la isla de Rapa Nui y a conocer cómo cosas que han pasado con los investigadores que han llegado. Este es un documental, me dijiste. Sí, es un documental. Ya, porque sí tenemos documental y ficción, tenemos... Hay de todo. Todos los temas que ustedes quieran. Sí, también tenemos el estreno de Todos los males, una película de Nicolás Postiglione. Es complejo el apellido. Sí. Que también es un thriller que nos lleva a Valdivia en 1957. Wow. Imagínate ahí tensiones familiares, sospechas. No sé nada de los 50 ahora que lo pienso, de esa década acá en Chile. Y vale la pena ahí también echarle un vistazo porque Nicolás también tiene anteriormente una película llamada Inmersión, que también es un thriller, también situado en el sur de Chile. Entonces vale la pena ahí echarle un ojo a esa filmografía que juega con géneros no tan recurrentes del cine chileno. Tenemos también un estreno documental de Una sombra oscilante. Muy linda. Muy linda película. ¿Quieres contarnos un poco? Mira, sí, se trata de un padre junto a su hija que van revelando fotografías, ¿cierto? Ambos son como entusiastas de la foto y claro, pues van como descubriendo, imaginando el mundo juntos en el cuarto oscuro de revelado de fotos. Oye, y creo que una película interesante para hablar también del duelo y todo el trabajo visual, que a la gente le gusta ahí, jugar ahí con los rollos nerd de la fotografía y del cine. Ahí está su llamado. Muy bien. Sí. También tenemos dentro de nuestra cartelera Los Renacidos, que es de el director Santiago Esteves, y es una película con mucha acción. Yeah. Harto balazo, te diré. Harto balazo. Vamos a decir que el tráiler es una película para mayores de 14 años. ¿Cachai? Porque ahí también tiene su tensiones entre clanes familiares, rudeza. No sé cómo describirla más allá sin querer meterme tanto en la sinopsis. Solo invitar a verla. Pero solo invito a verla porque, nuevamente, géneros. Oye, ¿qué me decís de Amora? Amora también es una película interesante porque chilena. sí, muestra la relación de
dos chicas, Isa y Nina, comienzan una historia de amor en medio de la pandemia. Esas cosas que pasaron ahí, de la gente que se enamoró en pandemia e intensamente se fueron a vivir al tiro juntas. Vaya. Que, mira, yo no quiero sonar discriminadora ni nada así, pero en la comunidad... La comunidad, no sé cuánta ficción hay aquí. Y bueno, y muestra cómo el tema de la pandemia, como este agotamiento también de el tiempo, empieza a jugarles una mala pasada. El encierro, claro. Sí. Ahí también hay una protagonista bastante reconocida, que es Yanina Frotero. Así, si la han visto en algunas series y películas chilenas. ¿Y las películas de nuestros invitados hoy día? Sí, hoy día vamos a tener la visita de Teresa Arredondo, la directora de Esa otra selva blanca. Un documental precioso, autoficción, sí, muy sensible, experimental, muy tierno. Y también vamos a hablar con Sergio Castro San Martín, director de Mil Pedazos. Sí, que está haciendo hitazo. Protagonizada ahí por Daniel Muñoz y por Paola Giannini. Claro. Así que quédense en sintonía de Efecto Cineteca, porque vamos a hablar acerca de estas dos películas, conocer lo que inspira a estos directores y también cómo llevaron a cabo los desafíos de estas pelis. Sus producciones. Así que, ¿te parece si nos vamos al primer corte musical? Y de ahí hablamos con Teresa. Vamos con música en Efecto Cineteca. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Para amar, debes tratar de poco entregar. Para amar, tu identidad debes falsear. Para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, debes evitar soñar, debes olvidar soñar. Recuerdo cuando pensé que en el mundo solo podría hacerme feliz alguna vez alguien como tú, nadie más que tú. Caminando en el frío me pregunto si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar y quiera inventar una nueva forma para amar. Debes tratar de poco entregar. Para amar, tu identidad debes falsear. Para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, debes evitar soñar. Amor, donde hoy
viene justo este invierno. Sería el más frío que he visto pasar. Yo no sirvo para amar. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca en un capítulo que le estamos dedicando a los estrenos chilenos de este mes. Son muchos. Sí, que son muchos. Hay harta parrilla. Sí, hay harto por descubrir y bueno, hoy nos acompaña Teresa Redondo, la directora del documental Esa Otra Selva Blanca. Bienvenida, Tere. Muchas gracias por la invitación. Oye, claro, y vamos a hablar ahora de su estreno más reciente, que es Esa Otra Selva Blanca. No sé si quieres contar tú la sinopsis. Creo que yo es que tengo una sinopsis bastante larga, Fer. Sí, bien extensa. A ver, pero déjame buscar la sinopsis. O podemos contar de qué se trata también. ¿Cómo? Es un documental. ¿Cómo definirías tú, Teresa, Esa Otra Selva Blanca? A ver, es una película personal, en primera persona, que nace a partir de el duelo de la muerte de mi papá, y a partir de eso va como en distintas direcciones, tratando temas como muy personales, pero bueno, no sé cómo explicarla, digamos, así como una manera más. Es que es como muy poética la peli y es como, sí, no sé. Sí, mira, yo voy a leer una parte de la sinopsis, solo para porque es larga. Para entonces, que vayan entendiendo. La historia de amor de mi abuela y su amante, la música que él le dedicó, los libros de ella y mis libros de fotografía con fotos que tomé en un viaje 2 semanas después de la muerte de mi papá. Los viajes, el lugar que va cambiando, el exilio y los trasplantes. Cenizas que también son abono y metamorfosis que también conllevan violencia y descomposición. Porque está llena de poesía, de poesía esta película. Hecho, quiero preguntarte algo al tiro. Bueno, esta es una peli full autobiográfica que yo encuentro que requiere como una, no sé, como valentía, despojo, voluntad, así como creatividad también, como ¿cuál fue como la inquietud y que tú dijiste, ya quiero poner esta historia y que la gente la conozca? Como... La película fue atravesando, bueno, fue un proceso como bastante largo. Empezó la idea de la película cuando estábamos en pandemia. Yo me había llevado, mi papá había fallecido el año anterior y yo me había llevado sus cosas a mi casa. Y empecé como a revisar sus cosas y me encontré con estas cartas que le había mandado Walter Gieseking, este pianista alemán, a mi abuela durante el tiempo que fueron amantes. Y a partir de encontrarme con esas cartas empezaron a aparecer como ciertos temas que me estaban dando vuelta y empecé como a trabajar un poco en función de las asociaciones que se me parecían entre su vida y la mía. Ese fue como el inicio de la película. Pero después fue mutando mucho. La historia, de hecho, de mi abuela con el pianista se transformó en una excusa un poco para hablar de otras cosas. Tiene un espacio mucho menor en la película y fue cobrando más fuerza, claro, el tema del duelo de la muerte de mi papá, y un poco a partir de eso todas estas temáticas que leías tú, que en verdad son como momentos de la película, ¿no? No es que, claro, sí. Oye, y tú vienes de una familia muy cercana a lo artístico. Sí. Desde tu abuela, María Ladrón de Guevara. Matilde, perdón. Sí, Matilde Ladrón de Guevara. Sí, sí. La familia de mi padre es una familia como, sí, pues ha estado mi abuela, escritora, y bueno, siempre he estado como rodeada por, sobre todo, literatura, ¿no? Como gente dedicada a la literatura, porque mi tía, bueno, estuvo casada primero con Tellier, mis primos son hijos de Jorge Tellier, estuvo después casada
en Perú con José María Argueda, entonces hay como un tema como fuerte por ahí. Pero en el caso de tu papá también se habla también de como detalles creativos, sí, no como sí. no de la obra profesional, sino por ejemplo el hecho de que te dejara los cuentos, sí. El cuento del Sosal, que yo no aquí no voy a spoilear, solo les digo véanlo, experimentenlo. Sí. Es que sí, o sea, yo creo que ahí hay una quizás más que un proceso, digamos, creativo, hay una sensibilidad, ¿no? Como que creo que eso es lo que veo hoy, digamos, haberme reencontrado como con esos elementos de mi infancia que mi papá me dejó. Veo como una sensibilidad como muy profunda. Y claro, mi papá era filósofo, pero también amaba la música y tocaba la trompeta. Y siempre estuvo como muy cercano a todo, digamos, lo artístico. Sí. Sí. Y bueno, en la película se habla de la historia de tu abuela, esta historia de amor, que es cierto, como que parece una excusa también para hablar de más cosas. La historia también de tu papá, pero también escuchamos siempre tu voz, contándonos una historia, tú creando como este relato, y también vemos a tu hijo, y lo vemos crecer. ¿No? ¿Nos puedes contar ahí un poco de este proceso como del linaje familiar que se ve en la película? Sí, yo creo que hay un cruce generacional que para mí era como que se fue dando muy naturalmente, y que creo que tiene que ver con, claro, mirar hacia arriba, ¿no? Como mi padre, y mirar hacia abajo mi hijo. Un poco. El otro día me hicieron un comentario después de ver la película, en un conversatorio, y me comentaron como que, claro, que a pesar de ser una película muy personal, no era que uno terminara como conociéndome a mí, porque yo no contaba demasiadas cosas de mí, y porque aparecía más solamente atrás de cámara. Pero ahí me di cuenta como al contestarle que en realidad la película, y en esto como un poco en relación a lo que tú me estabas preguntando, siento que lo que hace la película es de alguna manera igual conocerme, porque en toda la película es aquello en lo que yo me detengo. Es como aquello que a mí me emociona, aquello que a mí me conmueve. Y todo eso es de alguna manera, siento yo, lo que cruza y teje toda la película. Desde los objetos que están presentes y que son parte fundamental de la película, las personas que están presentes, ¿no? Hay como creo que esa es como la gran diferencia entre estas películas quizás y otras anteriores, que en el fondo me permití mostrar eso, ¿no? Como me permití darme cuenta mientras estaba haciendo la película de qué era realmente lo que quería hablar, y me permití como ese cambio y ese giro que terminó convirtiendo la película en lo que es. Y en ese sentido, por ejemplo, incluir a tu hijo también dentro del relato, pero también registros de él haciendo cosas o comentándote algunas cosas. Me encanta cuando al inicio dice que ¿por qué no haces películas de terror? ¿Verdad? Vamos a abrir esas películas de terror. Y viene ahí como en el arte. ¿Cómo fue incluir a tu hijo? ¿Cómo lo involucraste en este proceso? Porque se nota mucha delicadeza en toda la película y mucha ternura. Y también en los momentos donde lo vemos a él también, como que se siente una mirada respetuosa de su infancia. Mira, qué bueno que digas de lo de la ternura, porque para mí es una película que justamente instala el tema de la ternura por distintos lados y de distintas maneras, pero me parecía como algo muy importante como de rescatar. El trabajo, digamos, con mi hijo, por llamarlo de alguna manera. A ver, desde el principio estuvo pensado que él apareciera en la película porque tenía que ver como con estas como, digamos, ramificaciones, ¿no? Que cuando tenía más que ver con el tema de mi abuela y de su amante. Porque aparecieron como muchos cruces que encontraba yo que tenían que ver, ¿no? Como en el fondo mi abuela madre, mi abuela artista, mi abuela mujer,
Entonces, de alguna manera, como se empezaron a dar como ciertos cruces naturales, como, no sé, mi abuela se iba a juntar con su amante en Argentina, yo viví en Argentina, mi hijo nació en Argentina, Walter Gieseking era también entomólogo, y mi hijo justo en esa época estaba como jugaba todo el día como a la guerra con los insectos de plástico, no sé qué. Entonces, naturalmente se me empezaron como a aparecer ciertas asociaciones, y me parecía como muy importante que estuviera mi hijo presente, porque me parecía una película como tan personal, y en este momento de mi vida, digamos, claro, él, y en ese momento, que era más chico todavía, ocupaba un espacio como muy grande dentro de mi vida, y me parecía como muy bonito lograr como esa relación, ¿no? Como lograr que él también de alguna manera estuviera en lo que yo estaba haciendo, y fue muy bonito en verdad, porque fue... yo trabajo con un equipo de personas muy pequeñito, y gente, o sea, específicamente en esta película era gente además que él conocía mucho. Carlos Vázquez, que hizo la cámara, es su padrino. Entonces también como que hubo un cuidado grande. La mayor cantidad de la película se filmó en mi casa, adentro de mi casa. Entonces fue como, claro, también hubo momentos en los que mi hijo estaba chato y era como así como en plan, no quiero más poner la mano para que me filmen el bichito en la mano, y como, sí, pero fue todo como muy amable, o sea, muy cuidado, muy en función de... Y lo que yo hice básicamente fue tratar como de tomar cosas que hacíamos nosotros habitualmente y trasladarlas a la película. Entonces, no, siento yo que no hubo como nada muy forzado. Sí, eso te iba a decir también, como es... Bueno, él es muy desenvuelto como en la cámara, ¿cachai? Sí. Y es muy íntimo, ¿cachai? Es como súper espontáneo, como los episodios que tienen juntos, ¿cachai? Así que como que transmite un montón esa ternura familiar. Ha sido muy bonito, ¿cachai? Porque ahora está más grande, tiene 12, y nos ha tocado viajar para presentar la película. Entonces, como también ha sido muy bonito como verlo ya más grande, hablar de la película, como qué significó para él. Como que yo siento que es como también un poco como la carta de Lautaro, de este pájaro, ¿no? Que mi papá me dejó. Yo siento que un poco la película para él, cuando sea grande, quizás va a ser un poco eso también. Eso me gusta pensar, por lo menos. Qué loco, porque ahí yo creo que hay otra película. Sí. Como la película que me hizo mi madre acerca de mi abuelo y mi bisabuela, ¿cachai? Parte 2. Sí, parte 2. Sí. Oye, vamos a tener varias funciones de esa otra Selva Blanca en nuestra sala. También te quería preguntar, porque esta película fue parte de Fecina, que tuvimos en marzo en nuestro festival, y también ha estado en otros festivales. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción en otros festivales del público, de la gente en esas instancias? Ha sido súper bonito en verdad lo que ha pasado con la peli. O sea, yo estoy bien contenta como el recorrido que ha tenido. Ahora el mes pasado estuve presentándola en Uruguay, en España, en Colombia, en Corea, y ha sido como muy bonito como en distintos lugares la recepción que ha tenido. Como que siento que de alguna manera toca como ciertos hilos, ¿no? Como en lo personal que se transmiten, digamos, y en las conversaciones que se dan después son como conversaciones como que se genera como cierta intimidad en la sala, siento yo, cuando termina, como que no sé, me acuerdo ahora, por ejemplo, porque fue el último lugar donde estuve en Corea, fue súper bonito que en un momento se empezó a hablar directamente como del tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya son budistas, entonces como desde otro punto de vista, y como preguntando a mí cómo había cambiado mi percepción de la muerte después de hacer la película. Como que es bonito también ver en cada lugar en qué es lo que se centran y qué es como con lo que la gente se queda, ¿no? Pero sí, o sea, ha sido como un recorrido con el que yo estoy súper contenta. Y yo creo que termina por completar también la película, o sea, porque creo que no sé si es ventaja, no sé si esa es la palabra, que tienen los documentales autobiográficos, y especialmente la forma en que ha trabajado esta película, es que como que parece una historia que podría ocurrir en diferentes países. No sé si me entiendes, como es una historia familiar, ¿cachai? Claro, como que es una historia familiar, como que no sé, no tiene como elementos que tú digas como
propiamente chilena, sino que se siente como un poco más universal en su narrativa. Y me preguntaba por lo mismo como qué pasaba con la recepción. Y también me preguntaba porque hablabas un poco acerca de los viajes, de cómo parte de la familia ahí esparcida por distintos lugares del mundo. Hasta el día de hoy mi familia está repartida por todos lados. Y si eso al final también influye en la forma de narrar. Sí, yo creo que hay temáticas como un poco lo que tú decías. Yo creo que la película atraviesa, o sea, hay un tema generacional, madre, padre, hijo. Hay un tema que tiene que ver con la ternura, que para mí es como muy fuerte. Y hay un tema también que tiene que ver con la naturaleza, con cómo entra, ¿no? Con cómo se mezcla también con esto, con cómo entendemos también, no sé, la metamorfosis. Hay como muchos elementos que siento yo que ayudan en distintos espacios, con distintos públicos, a un poco emocionarse también con la película o a entrar un poco en la propuesta, porque también es una película que tiene un ritmo especial, que bueno, tiene una visualidad también como no especial, o sea, como que de alguna manera tienes que entrar y dejarte llevar, porque sí. Y el registro, bueno, las imágenes que ustedes grabaron, pero no, yo hablo del registro. ¿Lo hicieron con fílmico o fue...? Toda la película está hecha con fílmico, sí. Yo trabajo con 16 milímetros y bueno, en realidad, mira, la mayor cantidad de imágenes que están en la película fueron filmadas para la película en 16 milímetros con una cámara de Super 16, entonces es panorámica. Esa es como y ahí hizo una hermosa fotografía Carlos Vázquez Méndez, con quien trabajo también en codirección en otras películas. Y también hay material en 16 que está filmado con mi cámara Bolex, que es una cámara que filma en un formato cuadrado. También como que entró dentro de la película material que no estaba pensado para la película, que es material de archivo personal mío en Super 8, que son las imágenes sobre todo de Simón cuando era más niño, algunas imágenes de pájaros, porque yo estaba montando esta película con el guión como original y de repente dije como no, esto no está funcionando, hice un corte y me fui a trabajar sola una semana y empecé como a juntar imágenes mucho más libremente y a introducir también material que no estaba previsto para la película, como el Super 8 que estoy comentando, y ahí empezaron a aparecer como una cantidad como de asociaciones de imágenes que me empezaron como a llenar mucho más y empecé a encontrar la película. Entonces están esas tres materialidades, digamos, están esos tres tipos de cámara, y el único otro registro es el Hi-8, que es muy cortito, del viaje de mi papá a Japón. Sí, mira, yo te lo preguntaba tramposamente, porque también ahí, como Cineteca Nacional, tuvimos una participación. Sí, totalmente. Muy importante, de hecho. En la parte de digitalización y trabajo con estos archivos, ahí están nuestros compañeros del laboratorio mencionados también en los créditos. Totalmente, sí. Sí, porque para que se note de que la Cineteca, si bien nosotros siempre dedicamos al archivo fílmico, también tenemos participación en producciones contemporáneas. Y súper importante, o sea, de hecho es como para nosotros, digo, directoras, directores, es muy importante contar con ese espacio. Acá no en todos lados tienen la suerte de poder tener una cineteca y poder hacerlo, sí. Así que, bueno, para ir cerrando ya la entrevista, hagamos la invitación para ir a ver las funciones de esa otra Selva Blanca. Ahí tiene el torpedo. Tengo el torpedo listísimo. Partimos la próxima semana, el miércoles 15 a las 20 horas. Después el miércoles siguiente, 22 y el 29. Sí, así que ahí los últimos 3 miércoles de julio pueden ir a nuestra sala de cine. A vivir la experiencia de esta película, porque en verdad es como sentarse a... Sí, y yo creo que también es una película, como tú dijiste, que tiene otro ritmo, que tiene un ritmo más lento, más pausado, y yo creo que es necesario de repente desprenderse de la vorágine.
Sí, porque además algo muy cortito que no hablamos, pero que es muy importante y creo que ayuda también mucho a eso, es el sonido de la película. Entonces creo que ahí también es dejarse llevar tanto por las imágenes como por el sonido, la propuesta sonora, digamos, que tiene la película. Entonces creo que nada, dejar hecha la invitación, ojalá para esos 3 miércoles. Sí, de verdad, como muy bacán la experiencia. Me imagino como verla en el cine. Yo todavía no la vi en el cine. Bueno, hay que todas y todos invitados a ver esa otra Selva Blanca. Recuerden que pueden reservar sus tickets en cinetecanacional.gov.cl. Y Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con un corte musical en Efecto Cineteca. Quiero sentir en mí. En la noche voy al río. Siento que te perdí. Y no sé si estoy soñando o acaso te vi. Gaucho, ya quiero tu cuerpo. Dame lo que perdí. Quiero sentir en mí. En la noche fui al río. Siento que te perdí. No ves que estoy arrodillado ante tus ojos tristes. Yo sé que tienes un secreto que quieres contarme. En el ocaso me prefieres siempre a mí. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca, en este capítulo dedicado a los estrenos chilenos que llegan a nuestra sala durante el mes de julio. Recién salido del horno. Sí, recién salido del horno. A nuestra sala. Y claro, y funciones a las cuales puedes ir gratis. Mira, imagínate esto de poder ver lo último del cine chileno de forma gratuita en una sala regia estupenda como la de nosotros. Que hay como rey o como reina. Y bueno, excelentes panoramas. Y vamos a hablar ahora de otra de las películas que será parte de la cartelera. Estamos con Sergio Castro San Martín, director de Mil Pedazos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Sergio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy Vamos contentos. a hablar de Mil Pedazos. ¿Te la cuento? Sí, ¿Quieres que te cuente de qué se trata? Vamos a situarnos en esta película y Fer nos va a contar la sinopsis. Dice: Miguel, Isabel y Emilia salen de vacaciones junto a su perra Eve.
Súbitamente, un accidente en la mitad del desierto deja gravemente herida a la madre. Miguel, intentando salvar a Emilia, inicia una travesía personal junto a su hija para así encontrar respuesta a lo acontecido. 3 meses después, Isabel despierta de un coma y emprende una búsqueda personal, amorosa e intuitiva para reconstruir a su familia. Como siempre, sinopsis de cinechile.cl. Es como buena periodista diciendo la fuente, sí. Oye, Sergio, es una película intensa. Ya lo sabemos. ¿De dónde surge la motivación de contar esta historia que al parecer está inspirada en hechos reales? Cuéntanos ahí un poquito de eso. Sí, bueno, es un cruce de cosas que sucedieron. Por un lado está esta historia, ¿no es cierto?, ampliamente conocida por muchos chilenos, que es la del ermitaño de las Chilcas, ¿no? Que es este hombre que no se sabe muy bien cómo llegó a esconderse, a aislarse en las montañas, a vivir una vida de ermitaño, por ahí por los años 70, creo. Y bueno, yo siempre en los viajes al norte escuchaba esta historia como muchas personas. Y luego en pandemia un poco vuelve esta historia a mí, producto yo creo de todo esto que pasó, de que mucha gente empezó a migrar a la naturaleza, mucha gente empezó, ¿no es cierto?, a vincularse con la tierra, empezó, qué sé yo, emprendimientos que tenían que ver con lo artesanal, no sé, nos pusimos a hacer pan. Sí. Claro, y era un poquito esta idea como de volver a lo esencial, ¿no es cierto? Entonces vuelve esta historia a mí. Yo venía también de trabajar en algunas series de televisión y echaba un poquito de menos esto de volver a lo más autoral, a lo más esencial, básico, ¿no? Como que podía ser una historia de pocos personajes, un paisaje poderoso y una historia que contar. Lindo paisaje. Sí, Fer está muy feliz no de la historia, porque hay un accidente y drama, sino del paisaje. Sí, de la cuarta región, porque yo soy oriunda de allá también. Wow. Sí, hemos hablado de que muchas veces el norte de Chile no está tan representado en el cine. Está mal debe, sí. Sí, a diferencia del sur, que encontramos harto sur, harto frío. En el capítulo pasado, de hecho, hablábamos que había muchas películas ambientadas en el sur. Sí, tenemos una muestra dedicada al cine chileno invierno de películas con frío y el sur de Chile, pero en cambio el norte sigue siendo como un terreno desierto. Un terreno complejo. No sé si es más complejo por la aridez del norte y la distancia, poder llevar la producción hacia allá. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo en qué parte específicamente grabaron? Sí, bueno, o sea, estoy súper de acuerdo. Creo que el norte ha sido súper poco visibilizado. Yo creo que es una serie de factores. Yo creo que la centralización o las distancias obviamente se sienten mucho más hacia el norte que hacia el sur. O sea, la ciudad, yo también nací en el norte, entonces conozco un poco lo que significa vivir ahí. Las ciudades están más separadas unas de otras, ¿no es cierto? Los caminos son más largos, el desierto también a veces puede ser súper apabullante. Y nosotros, en realidad, nosotros nos conocimos con Eduardo Pizarro, que es el productor ejecutivo de la película, en Antofagasta, de hecho, en el 2019. Y decidimos hacer una película juntos en el norte y siempre pensamos de que era una película con espíritu regional, espíritu descentralizado y de ahí fue como llegamos, bueno, trasladamos todo lo que pasa con este hombre, ¿no es cierto?, de las Chilcas al Valle del Elqui, porque era un lugar energéticamente muy poderoso también el valle y ahí, bueno, hubo personas locales vinculadas al municipio de Vicuña, de Paihuano, que fueron súper importantes para poder abrir rutas, territorio. Había un desafío que era muy importante, que era tener terrenos medios vírgenes o lugares medios vírgenes del hombre, pero que estuvieran cerca de una base que nos pudiera prestar, qué sé yo, hotelería, ciertos servicios, porque tú no puedes grabar tan lejos de las bases, porque en el fondo eso también cuenta en el horario de grabación, de rodaje de una película. Claro. Entonces, bueno, ahí fue muy bonito el trabajo que se hizo con Jimmy Campillay, que es una persona diaguita de allá, que terminó también haciendo parte de la música de la película. Entonces, la idea siempre fue trabajar con la gente local para abrir esos territorios. Y además que el paisaje claramente tiene una fuerza en la película, como el trabajo de retratar esos espacios que se sienten más grandes que una persona, ¿cachai? Como que se ve la inmensidad del paisaje en el sentido de esta también desesperación del personaje principal de Daniel Muñoz, como enfrentándose a esta tragedia, por decirlo de alguna forma. Mientras que el contraste de Paola Giannini en la ciudad, por decirlo así,
como que se siente más cercano, ¿cachai? Como, no sé, siento que visualmente hay un trabajo distinto de esos dos espacios. Como si nos pudieras contar un poco de eso. ¿Fue intencional? O yo me estoy pasando un rollo. No, totalmente. O sea, la película siempre fue un poco episódica. O sea, la primera parte, ¿no es cierto?, que es la parte de Emilia, que es esta niña de 9 años, que tenemos una mirada un poco más juguetona, con una cámara un poco más suelta, con improvisación. También está lo que ella graba, ¿no? Lo que ella fotografía, que es esta pequeña camarita Cybershot que le regala al papá. Y luego, claro, está todo el capítulo de Miguel, que es un capítulo, podríamos decir, de peregrinación, de procesión, de vía crucis, no sé cómo llamarlo, sin que suene bíblico. Que igual es un poco, sí, ¿verdad? Como que tiene algo el un poco, desierto, quizá. Tiene algo un poco, como estructura un poco bíblica. Y ahí, claro, era súper importante que el desierto se sintiera en el cuerpo, en el caminar de él. Y luego, claro, volvemos un poco a la parte más íntima de Isabel, que es esta mujer que busca a su familia desaparecida. Y en ese sentido, ¿cómo fue el trabajo y estas 3 dinámicas con los actores, las actrices? A Daniel Muñoz, que ya lo conocemos por un montón de papeles, entonces me imagino que siempre también es un desafío encarnar un rol nuevo. Sí, bueno, para Dani esto también ha sido un gran descubrimiento. Yo creo que es un tipo de actuación quizás a la que él no estaba acostumbrado, una actuación donde también tiene poco diálogo, donde hay una actitud, o sea, una performance más física, más interna. Y creo que para él le resultó muy cómodo, porque Dani también es un actor, una persona, diría yo, que se conecta muy bien con las emociones. Es un actor muy de método, pero al mismo tiempo puede encarnar emociones nuevas. Y nuestro principal aliado siempre fue el paisaje. O sea, de alguna manera esta no es una película que tuvo mucho ensayo, es una película que también tuvo a Daniel y a la Poli como protagonistas pensados desde la escritura del guión. O sea, el casting solamente se hizo un poco para los poquitos personajes secundarios que hay y para la niña, que fue un casting más importante. Y Daniel, en realidad había mucho diálogo previo a las escenas con él, con la Poli, pero no tenía que ver con ensayar la escena, tenía que ver con entender un poco la emoción de cada escena, y creo que se logró bastante bien, por lo menos en ellos dos está muy bien logrado. De hecho, me pasa viendo la película que se siente un gran desafío actoral, porque hay mucha emoción constante, como que a los personajes le están pasando cosas de forma interna constantemente, ¿cachai? Como que se logra visibilizar ese mundo interior de cada uno de ellos, y también... No voy a spoilear, ¿sabes? No voy a spoilear, me detengo. Bueno, lo que tú dices, es importante, porque creo que la película igual está un poco al filo de lo que podría ser un melodrama, o no es cierto, como esa, y creo que no traspasa ese límite, y creo que eso está súper bien. Pero está en la línea del drama como puro y duro, o sea, igual estamos hablando de una situación límite. Para los dos personajes protagonistas. Y en el caso de trabajar con la niña, ¿cómo fue encontrar a Emilia? Bueno, la Emi llegó, yo en realidad hicimos un casting de que habrá sido unas 40, 50 niñas, y Emilia fue la última en llegar. La verdad es que ella estaba feliz de participar del casting, en realidad ella no quería quedar, estaba como casi jugando como a audicionar. Y la Emi en realidad no hizo tan buen casting. Yo creo que a mí lo que me pasó es que generamos un buen match. Hubo como una especie de conexión con ella. Me acuerdo que me tiró una broma. Después me contó que era youtuber, me contó que hacía un poco de doblaje, pero que le encantaría actuar, pero que nunca lo había hecho. Y creo que esas cosas como medias prístinas, diría yo, como cosas muy... como ingenuas, pero sin tener la ansiedad que podría, por ejemplo, tener un niño, una niña para poder actuar en algo, ¿no es cierto? Esa ansiedad yo no la vi, y para mí era muy importante. Bueno, y lo otro también es que cuando se trabaja con niños, es súper importante el trabajo con los tutores, ¿no es cierto? En este caso con Karen, que es su mamá, fue súper importante. Uno trabaja de la mano, ¿no es cierto?, con el papá o la mamá o los tutores que tiene el niño.
Sí, porque, bueno, además es una película que habla sobre una tragedia, como algo complejo, yo creo, para abordar a un niño o una niña. Como que le podría generar una pesadilla después. Y no es la idea, nunca. Oye, pero mucho carisma. Sí. Y yo tengo una duda. Pero es que yo siento que esta duda no es spoiler. A ver. ¿Cómo? Un pitito. Sí. No, pero si la gente la va a ir a ver, y esto es algo que pasa porque se dice en la sinopsis que va a haber un accidente. Claro. Esa la escena del accidente. Ustedes la decidieron hacer desde el enfoque de Emilia, a través de su cámara. Cosa que me pareció muy creativa porque se siente como una angustia del momento. Sí. ¿De dónde nace esa decisión? Y técnicamente también cómo la hicieron, como que lanzaron una cyberchota por el abismo, cerro sí. al abismo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sí, en realidad en el momento que supimos que la cámara iba a ser un dispositivo importante, justamente porque también la Emi tenía ese propósito, o sea, tenía esas ganas en su vida de grabarse, de grabar cosas, entonces apareció esta idea de la cámara y a mí me pareció mucho más poderoso que el accidente estuviera registrado desde su punto de vista, que era un punto de vista subjetivo, incluso con una cámara subjetiva, y no en el fondo rodar esa escena quizás de alguna manera un poco más clásica, ¿no es cierto?, donde vemos un accidente a lo lejos, donde vemos un auto que se desbarranca, y claro, justamente está hecha para que genere esta idea de internarnos un poco en lo que le pasa a los personajes, ¿no es cierto?, lo que le pasa sobre todo a la Emi. Y técnicamente, bueno, literal, construimos un sistema muy, muy artesanal con unas pelotas de esponja, de esas pelotas de esponja con las que uno jugaba en el colegio cuando chico, y metimos esta cámara, ¿no es cierto?, dentro de esta pelota, y la tirábamos cerro abajo varias veces. Fue más de una toma. Sí, eso fue más de una toma, varias veces, porque en el fondo un poco la idea era que la cámara grabara hasta que se destruyera. Hasta que ya dejara de grabar. Y de hecho, toda esta destrucción de la imagen, de la memoria, de la cámara, era justamente la idea de la escena, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso fue algo bien divertido de hacer. O sea, si vieran los videos, como los Mickey, son videos que nunca van a ver. Quizás en algunos años más se libera ese Mickey. Se libera ese Mickey porque además, claro, como que éramos nosotros con el director de fotografía, con el equipo de producción, armando como esta especie de performance con esta pelota de esponja. Sí, me gustan esos momentos donde yo digo como, hay un director con una idea, y pienso en el productor o la productora, así como, pero ¿por qué así? Así, y el director de fotos, vamos a cuando tienes un accidente, en un guión, lo primero que tú piensas es, ¿cómo filmamos esto? Sí. Porque qué caro filmar esto. Se te puede ir todo el presupuesto en esa pura escena. Sí, pues. Entonces es complejo, y me pareció que la forma en la que está registrado el accidente te afecta como emocionalmente, te pone en un mood muy particular acerca de lo que está pasando, ¿cachai? Sí. Te metes en el accidente. Sí. Sí. Oye, y con respecto a la película que se estrenó hace unos meses en las multisalas, ¿qué tal ha sido la recepción del público? ¿Cómo lo has visto tú? La verdad es que estamos súper contentos, súper sorprendidos. La película gusta bastante, tiene público, tiene debate, tiene reflexión. Hemos estado ahí viajando por varias ciudades de Chile a estos cineforos, Coyhaique, Puerto Varas, Valparaíso. Vamos a tener proyección en Concepción, en Viña este jueves, Maipú, y la verdad es que la gente queda muy tocada con la película, y no tiene tanto que ver con preguntas, sino que con comentarios, con reflexiones, con gente que, qué sé yo, que ha vuelto a hablar con algún ser querido que lo tenía medio olvidado. O sea, creo que eso ha sido súper bonito, la verdad, que la película ha generado una especie de reunión de familias, de amigos, de gente, de seres cercanos, así que nada, imagínate, muy 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 contento con eso. Oye, y la última pregunta,
Ahora sí. Yo siempre digo esto ya. Tenemos una personaje que es hipoacústica. Tú me lo confirmaste. Hipoacústica. Sí. Ya, esa palabra. ¿De dónde surge tener un personaje con esta condición de salud? ¿Por qué quisiste tener a alguien? Porque en general, lo voy a solo expresar así, pero se ve poco en el cine chileno, más en el cine chileno contemporáneo, y a veces como que cuando hay un personaje que tiene una condición, la película se trata sobre eso. Como que se instrumentaliza, puede ser. Claro, y en este momento es como parte de nomás la narrativa de esta persona. Sí, yo creo que eso que lo último que dicen es justamente, bueno, la idea era visibilizar este tipo de condición, pero sin instrumentalizarlo, porque también son personas con las cuales podemos convivir a diario. A mí me tocó hacer un programa sobre capacidades diferentes hace algún tiempo, una serie documental, y claro, viví mucho o pude ver mucho a estas personas y me di cuenta de la dificultad que tienen para poder entrar en el mundo. Y de cómo las puertas están súper cerradas porque el mundo está hecho para gente que oye, para gente que escucha, para gente que ve, para gente que camina. Entonces sentía que era una buena oportunidad de darle esa visibilidad a estas personas sin instrumentalizar, y también porque era un recurso audiovisual que me parecía interesante, ¿no es cierto? Esta idea como de que para ella en el fondo es como una supercapacidad, ¿no? Porque ella decide lo que escucha y lo que no escucha. Y entonces, de alguna manera, era darle la vuelta, ¿no? Nosotros, las personas oyentes, tenemos que taparnos los oídos, ¿no es cierto? Y a veces, incluso tapándonos los oídos, escuchamos cosas que no queremos escuchar. Y acá, en el fondo, era este gesto de apagar el audífono, de prenderlo para poder escuchar o no escuchar, y eso pasa a ser un recurso narrativo también en la película. O sea, y al principio también parte con la actriz haciendo lengua de señas, hablando en lengua de señas con otra persona, y yo así como, ¿qué dijeron? ¿Qué dije? Justamente. Colgadísima. Sí. Bueno, así se siente, ya lo entendí. No, pero creo que vale la pena mencionarlo, como no es algo a lo que estemos acostumbradas en el cine. Para toda la gente que dice que el cine chileno siempre es lo mismo. Que tener un ejemplo. En el norte más encima. No, todo bien, todo bien. Oye, Fer, ¿cuáles son las fechas de Mil Pedazos? Durante julio vamos a estar, te digo al tiro. A ver, googleando. Sí. El torpedo. Sí, el torpedo, porque tenemos muchos estrenos este mes. 1000 pedazos de mi corazón. Tenemos como 8 estrenos chilenos. Entonces, estamos tratando ahí de ponernos al día con todo. Bueno, este viernes 10 es la primera para que la vayan a ver a las 8. Luego tenemos el 17. Viernes 17 también. Y, claro, jueves 23. Sí, bueno, ahí todas las personas que quieran ir a ver la película pueden ir a reservar su ticket a cinetecanacional.gov.cl, seleccionan ahí la fecha de su preferencia, ya sea este viernes 10 o el viernes 17. Dicen que va a haber un cineforo, pero no podemos asegurar ni confirmar nada en este momento. Sí podemos. ¿Sí podemos? Sí, el 10 de julio. 10 de julio, confirmadísimo. El 10 de julio hay un cineforo. Ya, pues estupendo. Me encanta este momento de pausa al aire. aire. Es el estreno en la Cineteca. Así que, muy bien. Así que, mira, ahí toda la gente también que vaya va a poder compartir esta experiencia y las cosas que le pasan. Se viene el verdadero más que una pregunta, un comentario. Hacer preguntas y comentarios. Sí. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos aquí en Efecto Cineteca. Y vamos con un corte musical. Vamos a ir con una canción que es parte de Mil Pedazos. Súper. Sí, vamos a ir a escucharla entonces. Puedo presentarla, así que si me dejas. Of course. Vamos a ir con una canción de Tisca Castro en Efecto Cineteca. Eso. Don't drink alone, Scarlett. People always find out, and it ruins the reputation. The reputation. The reputation. The reputation. The reputation. The reputation. Libre, rebelde, libre, intensa, rebelde, libre, alma, libre.
find out, and it ruins the reputation. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Ya estamos terminando este capítulo de Efecto Cineteca, pero ustedes saben cómo somos nosotras, nos encanta contarles lo que está pasando en nuestra sala. Ya hablamos de los estrenos, así que anotando en sus pascualinas lo que se va a ver. Tenemos más muestras, de hecho. Sí, y tenemos más cositas pasando en nuestra sala. Sí. Mañana jueves 9. Sí. Vamos a dar Coronación, en homenaje, una función especial en homenaje a Julio Jung, que sabemos falleció en junio, el mes pasado. Mira, y qué buen filme para también... Imagínate, del 2000. Un clásico del 2000. Un clásico del año 2000, pero también una película muy premiada, muy reconocida. Dirigida por Cayosi. Y yo creo que también es de esas películas que tú veías a Julio Jung y decís rango actoral. Sí. Imagínate ver un clásico del cine chileno en pantalla grande. Así que invitadísimos para verlo. También el sábado siguen las funciones de Amarga Navidad, peli de Almodóvar, la última película de Almodóvar, un hitazo. Hay personas que la aman, otras que la odian, y yo solo diré aguanta Almodóvar. Aguanta Almodóvar. Sí. Todos los sábados de julio. Así que sigue la muestra de cine chileno en invierno. Sí. Pueden, como siempre, revisar la programación en cinetecanacional.gov.cl, seguirnos en nuestras redes sociales, en la red social de su preferencia. Y si estás escuchando esto en YouTube, acuérdate de suscribirte tanto al canal de Radio UNIAC como a nuestro canal. Pues suscríbete, dale like a este capítulo. Si ya llegaste aquí, deberías darle like. Y si quieres, por supuesto, nos comentas como qué te pareció cada película, qué te dieron ganas de ver. ¿Qué temas te gustaría que tratáramos en este podcast? Porque, francamente, también necesitamos ideas de este equipo de producción. Las sugerencias son más que bienvenidas. Aparte, yo prefiero sugerencias humanas a sugerencias hechas por una IA. Así que estamos ahí full pendientes de nuestra audiencia y nuestro público. Eso, sobre todo si viene de nuestro público, qué mejor. Así es. Así que nos escuchamos en otro capítulo de Efecto Cineteca. Pues, muchas gracias por la invitación. ¿Vendrás tú a acompañarme, Fer? Vendré yo, vendrá Marcelo, siquiera un misterio. Un misterio. Pancho, hola, vale. Nos encontramos en un próximo episodio de Efecto Cineteca. Hasta luego. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.